Entonces, hagamos un ejercicio más y con eso vamos a finalizar la clase. Me parece que si uno lograra entender bien este ejercicio, que fuera que tiene un enunciado cortito, pero tiene todas las variaciones, las complicaciones, que si lo vendo por arriba, por abajo, que invierto más en capital de trabajo, etcétera, con esto debiera ser capaz súper bien de hacer el material de estudio, de preparar el caso para el martes y de cerrar la parte de evaluación de proyectos para que les vaya súper bien el sábado siguiente. Primero, dentro del Profe, material... perdón. es que es súper corto, pero el último contenido que vamos a ver es evaluación de proyectos, ¿cierto? O sea, ya lo vimos, pues O estamos sea, ya lo terminando vimos, pero este es periodo. como flujo y saber al final aplicar la matemática financiera del PPN, como que es lo que vimos de la TIR y todo eso, Tal y vamos cual. a llegar hasta acá para la prueba. Para la prueba sí. Y lo de antes, por ejemplo, el primer control de lectura que habla como cosas súper puntuales de matemática financiera, como el O sea, factor. hoy lo vamos a separar en tres grandes contenidos que quizás son dos conceptos. Matemática financiera y evaluación de proyectos. Y evaluación de proyectos lo vamos a separar en criterios de evaluación de proyectos y en construcción de los flujos de caja del proyecto. Esos son los tres grandes contenidos para la prueba. Buenísimo, gracias. Y profesor, para el control de ejercicio también entra evaluación de proyectos, entra la misma materia que para la prueba. Sí, claro, todo. Por eso que si a alguien le va bien en el control de ejercicio y puede hacer el caso, es muy difícil, no es imposible, le tendría que pasar un accidente prácticamente que le vaya mal en la prueba. Por eso yo prefiero hacer ese control de ejercicio antes de la prueba, para que ustedes ya tengan un referente y sacan un 2 en el control de ejercicio, les falta estudio, pues sacan un 5,5 y ya tienen además acumulados puntos desde antes, entonces ya tienen un 10% de la nota lista del curso. ¿Sí? Entonces, ojo, en el material de estudio de la prueba que está en el metacurso, que ojalá lo puedan contestar en el Forms para que así nosotros tengamos datos de qué cosas les están siendo más complicadas de resolver y nosotros podamos reforzar eso, hay bonos y acciones. Todo lo que tenga que ver con bonos y acciones en el material de estudio de la prueba 1 no entra para nuestro efecto, ¿sí? Nosotros dijimos que algunas secciones rehicieron el orden de los contenidos porque queremos hacer una prueba. Si dejando toda evaluación de proyectos juntos, en vez de separarlo en dos partes, que era como lo hacíamos tradicionalmente, se logran mejor los objetivos de aprendizaje. Entonces, bonos y acciones nosotros los pasamos hacia el final del curso porque además tienen que ver más con inversiones que Finanzas 2 y nosotros adelantamos evaluación de proyectos. Entonces, todo lo que tiene que ver en el material de estudio que hice prueba, todas las alternativas de bonos y acciones, no las contesten. Y luego, si ustedes ven el material de estudio del examen, hay cosas de preparación y evaluación de proyectos que les pueden servir. Entonces, ocupen como los dos materiales. Si dice estados financieros pro forma y ratios de análisis financiero, chao. Eso no entra en esta prueba. Y en la prueba 1, insisto, no consideren las cosas de bonos y acciones que ya algún par de personas me había preguntado por correo. Eso nosotros no lo hemos visto, sí lo vamos a ver para el examen, pero ahora no entra, para que se queden tranquilos con eso. ¿Sí? Entonces dice, esto debiera ser, si es que no igual al control, quizás está por encima del control este ejercicio. Acuérdense que para la prueba nosotros esperamos un nivel avanzado, así que me parece que este está un pasito adicional, o en el control más o menos este el nivel esperado, milla extra, o quizás un ejercicio en milla extra, el otro es avanzado, y ahí ustedes más o menos pueden matizar. Entonces dice, Milagros Culinarios Limitada instalará un nuevo bulevar de comida en pleno camino costero en Avenida del Mar, región de Valparaíso, Chile. Los ingresos de explotación esperados son de 600 millones para el primer año, con costos variables que representan el 20% de dicho monto, sueldos anuales por 25 millones y otros gastos menores por 10 millones al año. Para las instalaciones se construirá un moderno complejo con inmuebles de última tecnología por 1.350 millones. Una vida útil de 4 años y depreciable para efectos fiscales en línea recta durante 3 años sin valor residual. Además, se requerirá de máquinas con un costo de compra de 450 millones, fletes, seguros y despacho por 60 millones más y 90 millones para dejarlas instaladas y funcionando. Las máquinas pueden ser depreciadas durante 2 años hasta un valor residual que corresponde al 30% de su costo histórico. Hasta el momento se han invertido 100 millones en arquitectos, estudios de mercado y otros gastos de puesta en marcha que tributariamente pueden amortizarse durante la vida útil completa del proyecto.
La entrada en operación de los restaurantes requerirá una licencia con un costo de 128 millones y una vigencia de 4 años. Las ventas se estiman que crezcan a un ritmo de 30% por año, dada la buena ubicación y las necesidades operativas de fondo. Las NOF, el capital de trabajo neto, serán de un 10% de las ventas de cada año. Los inmuebles podrán ser liquidados a 200 millones al final del último año y los equipos se venderán como chatarra en 10 millones. El banco se ha ofrecido para financiar el proyecto completo una tasa de 13% efectiva al año después de impuestos del 25%. Y tu pregunta esencial es cuánto debiera ser o si debiera llevar a cabo el proyecto o no. Si alguien quiere calcular el BPN o la TIR, lo que necesite. ¿Sí? Entonces, descrememos esto. Voy a ir rayando en el enunciado para que distingamos qué costos van a ser relevantes y qué costos no van a ser relevantes. ¿Los 600 millones de ventas son relevantes o no son relevantes? Sí. Sí. Porque como es un nuevo proyecto, todas las ventas son relevantes. En el que nosotros hicimos la semana anterior, dijimos, mira, la empresa ya vende X, y si ahora vende 2X o 3X o 10X, bueno, solamente el incremento va a ser lo que considero como relevante para la evaluación del proyecto. ¿Sí? Después te dice, mira, tengo costos variables que son el 20% de eso, entonces si las ventas son relevantes, los costos variables también son relevantes. ¿Los sueldos son relevantes? Sí. Sí. ¿Y los otros gastos? Sí. Sí, listo. También. Invierto 1.350. Su vida útil económica es de 4 años, pero se puede depreciar en 3. ¿Sobre cuánto los deprecio? ¿Sobre 4 o sobre 3? Sí, 3, porque para efectos de sobre impuestos. 3. Eso es. Mientras más rápido lo pueda hacer, mejor. Porque piensen que usted tiene un proyecto que lo quieren estrujar, quieren sacarle los rendimientos lo más rápido posible. Entonces, 4 es irrelevante para la evaluación del proyecto. Lo importante es cuánto te deja el fisco. Si te dijera 2, mejor. Y si te dice 1 instantánea, bienvenido sea. Que eso es lo que nosotros vamos a hacer el martes. ¿Sí? Entonces, además tienen máquinas que costaron 450 comprarlas, que pago fletes, seguros y despacho por 60 millones y que tengo 90 millones de costos de instalación. Entonces, el valor de esta propiedad, planta y equipo, ¿cuánto es? El total, pues los 450 más los 60 más los 90, ¿no? Tal cual. 600 millones. ¿Sí? Entonces, no es 450 y que los otros sean gastos, porque estos se capitalizan dentro del valor de la propiedad, planta y equipo. Entonces te dice que se van a depreciar hasta el 30% de eso. 180 millones es su valor residual. Entonces tú vas a depreciar los 600 hasta los 180, o sea, esos 420 millones de diferencia. ¿Sí? Y aquí lo anduve rayando yo, pero te dice la vida útil, 2 años, por si acaso. ¿Sí? Profe, Agustín. ¿cómo sé cuándo distinguir entre propiedad, planta y equipo y una inversión como parte de la actividad principal de la empresa? No sé si se entiende. No entiendo. Porque, por ejemplo, si es que yo desembolso plata en una inversión, ¿ya? después tengo costos que se le añaden por ejemplo, despacho o flete o lo como está haciendo ahí. Hay casos en que esos gastos o costos se toman en cuenta por separado del valor de la maquinaria. Sí, claro, cuando ocurren después de que la máquina está operativa. Entonces tú dices, verdad. de esto 3 años después, chao, eso es un... porque no le añade valor al activo. Pero el que yo tenga que probarla le añade valor, porque en el fondo tú para operarla necesitas tener una certificación, necesitas haber hecho pruebas, etc. Bueno, todo eso se capitaliza en el costo. Todos los gastos como para que funcione así. Eso. Todos los gastos de funcionamiento en el fondo son costos que se incorporan en la propiedad, planta y equipo. Vale. ¿Sí? Profe, Después, escucho. los gastos de puesta en marcha no se consideran dentro del PPE, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de gastos de puesta en marcha? Como los que menciona justo después. Bueno, es que ahí es más complejo. Quizás aquí en el PPE es más obvio. Los que dice después, que dice, se han invertido 100 millones en arquitecto, estudio de mercado y otros gastos de puesta en marcha, primero no serían una PPE, porque yo puedo tocar esos gastos. No. No, entonces son ¿A intangibles. qué se refiere con tocarlo? Son Aparte de tangibles. un costo de un día.
son intangibles. Eso. ¿Voy a desembolsar plata ahora? No. Entonces No, son porque un ya dijo que costo- se invirtió. Ya, eso. Entonces, no hay ninguna salida de caja. Entonces, en principio parecen ser irrelevantes. ¿Todo de acuerdo? Ya los pagué hace 10 años, 20 años, 50 años, lo que decíamos de Pascualama y de Hydro Aysén. Ya, chao, mira, sí se lo estudio y ahora todos se oponen, pero ahora lo que tú tienes que decir, ¿meto un peso más o meto un peso menos? Si ya le metí 800.000 trillones de dólares, ya pasó. Ya está hundido e irrelevante para la toma de decisiones. ¿Sí? Entonces, lo que te dice sí es que todo lo que sean estudios, gastos de puesta en marcha, da lugar a un activo intangible. Por eso que te dice que tributariamente pueden amortizarse. Aquí no queremos que cada uno diga, hoy soy un experto en la ley tributaria. No, para nuestro efecto aquí le van a decir si sí o si no. En la realidad es que uno tendría que investigar qué gastos se permiten activar y qué gastos no se permiten activar, o desembolsos si quieres. ¿Sí? Entonces tú dices, mira, 100 millones ya me los gasté, chao, no sale ni un solo peso al principio, pero ¿qué podría hacer con esos gastos? Perdón, con esa inversión, llevar un gasto por amortización del intangible. Entonces, ¿cuál es el valor residual de un activo intangible? Cero, ¿no? ¿Cuánto? Cero, Cero. porque son intangibles, no hay nada que recuperar. Entonces, si yo invertí 100 y dura 2 años, ¿cuánto se va a depreciar, amortizar, agotar, como quieran llamarlo, por año? 50. 50. Listo. Entonces, pero no sale caja, no es cierto, pero si yo puedo llevar más gasto, ¿qué voy a pagar menos? Imposiciones. Impuesto. Ese es el gran punto del proyecto. Ojalá yo pueda cargar todo lo que sea gasto y bien rápido en valor presente para disminuir ese pago. Profe, ¿por qué lo cargó en 2 años? Porque ahí te dice que puede amortizarse durante... Ah, buen punto, Felipe. Perdón. No es 50. Este dice durante la vida útil completa del proyecto. ¿Cuál es la vida útil del proyecto? 4 años. 4. Entonces debiera ser 25. Gracias, Felipe. Sí, 100 nada. partido por 4. Después te dice, mira, tenemos una licencia, otro activo intangible por 128. ¿Es relevante o no es relevante? No, no es relevante. ¿Por qué? Porque ya está comprada la licencia, ¿no? ¿Dónde dice eso? No, es relevante porque va a tener que invertir 128. Sale que Ah, Eso es. requerirá. Requerirá. Por eso Ya aquí por hay que Ricardo. tener se requiere licencia. bien claro. Si yo tú dices, ya pagó la licencia, bueno, entonces ya sería una estupidez evaluar el proyecto. Me pasaba con un cliente el otro día, dice, no, ya se ganamos la licitación de un terminal de buses. Y yo decía, ¿y ahora está evaluando el proyecto? Sí, pues que ya ganamos. Pues. Bueno, y si el proyecto es malo, quizás deberíais detener la inversión. ¿Entiendes? Entonces, si tú lo vas a requerir a futuro, es relevante, porque si tú no haces el proyecto, no pagas la licencia. Si haces el proyecto, pagas la licencia. Entonces, como difiere entre las alternativas, es relevante. ¿Sí? Y la voy a amortizar durante 4 años. Entonces, ¿cuánto es el valor residual? 0, porque un intangible, entonces diría 128 dividido por 4. 32 millones. ¿Sí? Felipe. Estos 128 pasan a ser parte del PP, ¿o no? ¿Pasan a ser parte de los intangibles? Pero no del PP. No. Activos separados. En el fondo es prácticamente lo mismo para efectos del flujo de caja del proyecto, pero digamos que son activos intangibles distintos, o sea, activos de largo plazo distintos. ¿Sí? Después Profe. entonces, Los 100 millones de arquitectos, ¿eso no cuentan? no, pues porque eso ya los pagó. De Pero todas la formas, amortización sí. sí, eso. Todo lo que me pueda reducir los impuestos cuenta. Lo que ya pagué, chao, ya está hundido. Ya. Si yo Gracias. incluyera un costo hundido, estaría Ujú. evaluando mal el proyecto. Ya, perfecto. Entonces después te dicen ya, van a crecer las ventas al 30%, como dijimos que las ventas eran relevantes, también el crecimiento de las ventas. Y te dice que va a requerir un 10% de necesidades operativas de fondo o capital de trabajo neto. Entonces fíjense, voy a poner los 4 años, porque aquí los cálculos son simples, lo que uno tiene que evaluar donde está la parte del conocimiento esencial es si lo incluyo o no lo incluyo, el resto es saber dividir y multiplicar y eso es fácil de hacer. Tú para el primer año
¿Cuántas necesidades operativas de fondos necesitas? El 10% de las ventas. Ya, o sea, el 10% de 600 va a ser 60. Después, entonces, ¿cuánto voy a necesitar el segundo año? Hay que calcular el aumento del 30% de las ventas. Ya, 78. 80. Ah, no, perdón, 78. Y así va subiendo sucesivamente, ¿se entiende? Entonces, fíjense que el flujo de caja no es las necesidades operativas de fondo, lo voy a poner de otro color más abajo. Flujo de caja por las NOF. Las NOF. Fernando. No entendí, profe, por qué es 60. Ah, porque te dice que es el 10% de lo que venda. Entonces, tengo aquí 10% de esos 600. Perfecto. ¿Sí? Entonces, si tú tienes que para vender el primer año necesitas tener 60 millones para dar caja, para inventario, todo lo que hemos discutido, ¿qué año inviertes eso? El año 0, ¿no? El año anterior. ¿Se entiende? Por eso que el momento 0 o el año 0, nosotros vamos a poner aquí salen 60. Listo. Si tú necesitas 78 el año 2, lo invierto el año 1. ¿Cuánto invierto? 18. Eso es. 18. La cantidad incremental que necesito para llegar a 78, no los 78, porque si yo invierto un año 60 y al otro 78, tengo inventarios, caja y todo lo demás por 138, no por 78. Entonces, si al siguiente año necesito 98, voy a invertir 20. Y si al siguiente año necesito 140, entonces voy a invertir 42. Y como no voy a necesitar nada más al año 5, entonces, ¿qué hago? Lo recupera técnicamente el año 4. Y entonces ahí recupero toda la inversión en NOF. Entonces ahí es positiva. ¿Entiendes? Entonces tú fuiste poniendo un poco más de plata en la caja porque hay más flujo de clientes, tengo más inventario en bodega, etc. Y cuando cerramos el restaurante, chao, entonces vamos a recuperar toda la plata. ¿Se entiende? Entonces ahí está una parte de las inversiones. El resto de tus inversiones tienen que ver con los inmuebles. Entonces lo que nosotros vamos a decir es lo siguiente. Voy a borrar todo lo que puse ahí para que quede más limpio el anunciado. Vamos a decir, mira, tú invertiste 1.350 millones, que después de 3 años, ¿cuánto va a valer? 0. 0. Listo. Y la voy a vender por 200, fíjense. Entonces, ¿voy a ganar o voy a perder plata? Ganar. Ganar. Entonces, ¿quién se va a quedar con una tajada no menor de esos 200 palos? El fisco. El fisco. Listo. Entonces, el valor de ese hecho va a ser los 200 millones menos el 25% que te va a cortar el fisco. Solo el 75% de eso. 150 millones. Los equipos los voy a vender por 10 millones. ¿Y cuánto valían contablemente los equipos después de 4 años? ¿De 2 años? 180, ¿no? 180. No, 0. Entonces, Sí, sí. ¿voy a ganar plata o voy a perder plata? Perder. Perder. Y si perdí plata, ¿quién se pone con algo? El fisco. El fisco. Fico ¿Dónde con salió el quita cuando 180, gana. profe? Los 180 dijimos que el Fisco. valor inicial era 600 y se depreciaban hasta el 30%. Ah, ya. Sería 180. Perdón. ¿Sí? Y entonces ahí tenemos todo. Por los equipos voy a ganar o voy a entrar caja por más de 10 y por los inmuebles van a entrar caja por menos que 200. Tengo la tasa de descuento porque el banco te cobra 13% para evaluar el proyecto y listo. Entonces vamos a tener 450 millones de depreciación, que lo habíamos dicho antes. Por los equipos vamos a decir de los 600 a los 180 dividido 2, 210 millones. Los activos intangibles, yo ahí, para los que sean muy contables, le puse la norma, ¿sí? Pero aquí lo que te importa es tributario. Entonces después decimos, listo, lo que acabamos de decir, para mí vale 200 el valor del edificio, entonces gano 200, el fisco se queda con un cuarto de eso, en el neto me quedan 150. La maquinaria la vendo por 10, valía 180, perdí 170, entonces tengo un ingreso por impuestos de 42, en el neto tengo un valor de desecho de 52, que solo ocurre el último año, pues no puedo vender el edificio antes y que el proyecto siga andando, no tiene sentido eso. ¿Sí? Y entonces vamos a tener que, lo que tú vas a decir es esto.
voy a tener flujo de caja por 150, por los 52 te va a quedar 202 millones y medio. ¿Sí? Entonces, después, ¿qué vamos a decir? Mira, los flujos de caja van a ser 600 millones de ingresos el año 1, 20% de costos variables, los sueldos de 25 más los 10 de gastos menores y la depreciación de los inmuebles, que dijimos es los 1.350 millones en 3 años. Listo, no hay valor residual, entonces solo 3 años los 450. De los equipos, dijimos, de 600 a 180 dividido 2 años, 210 por año. Listo. De los de puesta en marcha, hicimos el cálculo arriba, teníamos 25 millones todos los años y también lo hicimos de la licencia, 32. Entonces, algunos años pierde plata, los 2 primeros, los otros años gana plata. Nosotros también discutimos, creo que el martes de la semana anterior, si el fisco en realidad te entregaba esa caja pura, no es cierto. Cuando pierdo plata te queda un activo de impuestos por recuperar, que no es que te lo vaya a pasar en caja. Pero un supuesto de la evaluación de proyecto es que se produzca caja por todas las razones que dimos, al menos dimos 2. Porque si lo recupero el próximo año en valor presente es casi lo mismo. Y segundo, es que si en realidad tú lo que tuviste es que este proyecto es dentro de los 100 proyectos que tiene la empresa, entonces la empresa igual va a producir caja ahora mismo con eso. Alguien levanta la mano. Fernando. ¿No? Agustina. Profe, que yo no entiendo, sale los ingresos por ventas por 600.000, pero deberían ser por 60, o sea, por 600.000, por 600 millones, pero debería ser por 60, ¿no? No, pues la Porque, inversión en las NOV es por el 10% de eso. ¿ya? Entonces, lo que nosotros vamos a decir es que aquí estoy, cuando empiezo a vender, ya las ventas son 600. El año anterior voy a haber invertido 60 millones, que fue lo que habíamos rayado ahí. Y después solamente el incremental, los 18, los 23, los 30, y luego recupero la suma de todo eso. Ah, ¿Sí? ya. Fernando, ¿iba a preguntar algo al final o no? No me quedo claro. No. ¿No? Ya, perfecto. Profe, yo Claro. que no entendí lo que dijo recién de lo del IVA, o sea, perdón, lo de los impuestos. Que alguien si es muy contable me va a decir, no, pero es que, profe, este en verdad no es un flujo de caja porque el fisco nunca paga. Sí es cierto, pero para los efectos de evaluación de proyectos, uno supone que se convierta en un flujo de caja. Por ejemplo, porque este proyecto pierde 2,72, pero la empresa en su conjunto gana 5.000 millones. Entonces, igual la empresa se ahorra impuestos, dado que este proyecto pierde para la empresa. ¿Entiendes? Entonces, esto sí podría ser un flujo de caja real, digamos, de 68 millones. Ya. ¿Sí? Entonces, profe, es como un crédito al final Eso, de impuestos. un crédito, literalmente. Por Profe, eso que ¿y actúa igual por que qué el crédito fiscal del IVA. ¿Y por qué razón existe ese crédito? O sea, si yo vendo algo por menos precio del que, o pierdo mucho, ¿por qué el fisco se pone o da un crédito? Como que no me cabe esa parte. Porque perdiste plata, pues. Entonces no tengo con qué pagarle impuestos si no gané plata, pues. O sea, lo contrario, como que ellos me deberían dar plata a mí porque yo perdí plata, pues. Entonces, cuando yo le doy plata cuando gano, ellos me tienen que dar plata a mí cuando baja. Pero eso depende un poco de las normas tributarias. En el fondo, ahí como que es más complejo, quizás trasciende el espíritu de Finanza 1. Quizás deberían preguntar al profesor Carrasco en el lectivo de tributación. Yo tengo un ejemplo. Yo tengo un ejemplo. Felipe. Que en el fondo, si te van a cobrar un impuesto a la renta PIB, no tiene sentido en base a qué te van a cobrar si tenés puras pérdidas, ¿cachai? Eso es lo que estoy declarando. No te pueden cobrar un impuesto si es que te fuiste a perder, ¿cachai? ¿Con qué plata les vaya a pagar? Por eso te dan como ese crédito, por decirlo así, positivo. Pero nunca te pasan esa plata, en efectivo. O sea, eso es lo que no me cabía como en la cabeza, que al final como que te ayudan, pero yo pensé que te dejaban como en cero. No es que no, O sea, que te tu dieran como ese flujo de crédito. caja es cero, pero te queda este remanente en el fondo para que a futuro, porque en el fondo piensa que el impuesto tiene que ser sobre hacer negocio, y aquí tu lógica es que tú
tú vendiste 600, pero te gastaste 872. Entonces quiere decir que el impuesto no lo tengo que pagar yo. Hay alguien que se ganó los 872 y el fisco tiene que ir a buscar la plata ya y traerme de vuelta 68 porque yo los perdí. ¿Sí? Si el fisco estuviera en todas partes y no pudiera escapársele a nadie, es probable que él diga ya, pues como ustedes ganaron la plata, ustedes tienen que pagar más impuestos para hacer calle y él tiene que pagar menos impuestos. Entonces aquí está la plata que tú perdiste o un porcentaje de lo que tú perdiste. Ah, entonces ahí está como el balance, porque al final igual se paga, solo que Pero lo la pagaron. paga la persona que tuvo el excedente mayor. Tal cual. Esa es como la forma simple de verlo. Y que tenga lógica, porque hay muchas veces que las leyes tributarias no tienen tanta lógica. Profe, Agustín. ¿por qué en el NOF el primer periodo son 18 millones? ¿Eso es para igualar los 78 de qué? Ah, ya, mira, voy a terminar para que cortemos la clase. Reversamos todos los gastos que no hayan sido salidas de caja, es decir, las dos tipos de amortizaciones y las dos tipos de depreciaciones, aquí abajo. Eso siempre ocurre, porque solo las descontamos para que pagara menos impuestos. ¿Sí? Ya. Entonces, de hecho, si yo no quito las depreciaciones, en realidad la empresa ganó plata, vende más de lo que paga, sí, pero lo importante es que el fisco se ponga con algo. Esa es la idea. ¿Sí? Entonces, después nosotros decimos, mira, aquí voy a invertir los 1.350 del edificio, los 600 de los equipos y los 128 de la licencia. Y eso suma los 2.078 millones del año cero. Y luego ya hicimos el cálculo del valor de desecho. El último año del proyecto voy a recuperar los 202. Listo. Estamos con los activos de largo plazo. Con los activos de corto plazo, te decía que invierte el 10% de las ventas. Entonces, si el año 1 necesito 600 millones de ventas, necesito tener 60 millones de inversión en capital de trabajo neto o NOF. Y entonces uno dice, bueno, ¿cuánto tenía invertido ese año? 0. Entonces la diferencia entre 0 y 60 va a ser 60. Listo, el año anterior. El año 2, yo necesito tener el 10% de los 780. Entonces necesito 78. Listo. ¿Cuánto tengo invertido desde el año 0? 60. Entonces la diferencia entre 60 y 78 es solamente 18 adicionales. Entonces el accionista tiene que meterse a su bolsillo y sacar caja solo por 18, no por los 78, porque 60 ya lo había sacado el año anterior. Y así sucesivamente. El siguiente año es un 30% más que eso, un 30% más que lo anterior, y luego recupero todas las NOF, por la suma de esas cuatro cosas que son los 131 millones. Profe, ¿cómo sacaba el 2.078.000? Esto es, los 1.350 del edificio, los 600 de la maquinaria y los 128 de la licencia. No considera los 100 millones de gastos de puesta en marcha porque ya dijimos que eran hundidos. Entonces, en el fondo es toda la inversión inicial que se hace así con el día 1. Tal cual. Aparte del NOF. Tal cual. Y ahí te da estos flujos de caja. El proyecto es bien comportado, así que tiene una TIR, y si lo evalúa al 13% me da un BPN negativo o el 11,43% de TIR. Como renta menos de lo que cuesta, entonces es un proyecto que destruye valor, no debería llevarse a cabo. ¿Se entiende? Y entonces lo que te preguntan en B es algo bien simple. Mira, ¿cuánto debería vender la empresa para que tenga sentido? Y aquí es simple, pues debería vender más o menos de lo que vende actualmente para que el proyecto sea al menos aceptable. Más. Más. Esa es la lógica. Entonces uno dice, mira, invierto los 2.138 y eso debería ser igual a X flujo de caja. Fíjense que yo apliqué la fórmula de la anualidad nomás, como que calcular el flujo anual equivalente. ¿Cuánto tiene que generar por año? 718. Y entonces lo que hice fue reconstruir el flujo de caja como que fuera todos los años el mismo, para que sea una cosa acotada y no una locura de estar simulando. Y entonces empecé a poner todos los gastos que conozco y luego voy a despejar los ingresos por venta. Y ahí entonces, en vez de vender 600, la empresa tiene que vender 900 en promedio por año para que tenga sentido. Y eso es todo lo que querían saber. ¿Sí? ¿Todos claros? ¿Dudas? ¿No? Yo tengo una duda, pero denunciado, así como... Felipe, te escucho. Es que hay una duda que me quedó del enunciado. ¿Podría mostrar el enunciado? Denunciado. Voy, acá. Ya. Cuando hablamos de los 100 millones, que ya sabemos que son costos hundidos,
y dice que se van a poder amortizar durante 4 años. Ujú. Mi pregunta es, ¿cómo yo puedo deducir de eso que ya no se empezó a amortizar desde antes? Porque como son gastos de hace tiempo pasado, Ah, no puedo saber eso. Ahora es un supuesto. Por eso que digo que la realidad es más compleja, porque podría ser que el fisco te diga, oye, para mí no existe esto, y tú ya el año que los pagaste, los gastaste. Eso no, en este caso hay que suponer los 100 millones, porque en el fondo te dice, mira, de momento están capitalizados, existe, y cuando empiece el proyecto podrían amortizarse durante la vida útil. Si no te dijera eso, entonces nunca lo incluyo, no los toco porque ya, ya... pero esos pequeños como en letra chica podrían preguntarse en la prueba y podrían dar cabida a su puesto. Sí, claro. O sea, pero es que aquí no hay ningún supuesto, pues. Te dice tributariamente pueden amortizarse. Claro, pero si yo le doy eso, no me imagino que puedo empezar a amortizarlos desde hoy. Porque como dice que pueden amortizarse, a mí se me ocurrió que podrían haberse amortizado desde que los gasté, es decir, 2 años atrás, 1 año atrás. Ah, Entonces, esa era mi pregunta. ¿Cómo sé yo directamente que se refiere a este año? Que a partir de ahora voy a amortizarlo. No, ahora si lo pone así claramente es como lógico, pero esa pequeña duda me había quedado del enunciado. listo. Es cierto. No Profe, sé, nadie nunca en la historia lo había preguntado, pero es una buena idea. ¿le puedo hacer unas preguntas del trabajo? ¿Sí? Pero, wait, ¿alguien alguna duda más del ejercicio? Listo. Yo Ha tengo, sido pero todo. les pregunto después. Bueno, ya. No, pero dale nomás, no te Voy preocupes. a No, detener después sí el es largo. video Lo mío para es largo. que, gracias a todos por quedarse el extra y se pueda subir el video y me quedo con usted en horario de consulta, no hay Chao, problema. profe, muchas gracias. Chao, que estén bien.